Buen día, el día de hoy vamos a hablar acerca de las sociedades anónimas, las cuales están enmarcados entre el artículo 217 al 355 del Código de Comercio, quien es la que regula la constitución de las sociedades anónimas. Antes de empezar con una pequeña práctica, vamos a explicar de cuál es la clasificación del capital. En las sociedades anónimas, al momento de la constitución se tiene que autorizar un capital. Por eso el capital autorizado está compuesta por el capital no emitido y el capital emitido. El capital no emitido son aquellas acciones que no han sido dispuestas para la venta y que siguen el resguardo de la sociedad. El capital emitido son aquellas acciones que han sido sacadas para la compra de los accionistas. A su vez, el capital emitido está compuesto por el capital no suscrito y el capital suscrito. El capital no suscrito es aquel capital o aquellas acciones que no han sido suscritas por los accionistas y que están pendientes para su compra o para su suscripción. El capital suscrito, por el contrario, son aquellas acciones que han sido suscritas o adquiridas por los socios, las cuales tienen también dos características, que pueden ser capital pagado o capital no pagado. El capital pagado es aquellas acciones que han sido pagadas en su totalidad por los accionistas, y el capital no pagado son aquellas acciones que aún están pendientes de pago. Vamos a empezar ahora con una pequeña práctica de sociedad anónima para una mejor comprensión, para la cual vamos a compartir este pequeño ejercicio. Bueno, según la información, acá tenemos que se constituye la sociedad anónima Empresa Petrolera Petbol con un capital autorizado de bolivianos 3 millones, dividido en 3.000 acciones con un valor nominal de bolivianos 1.000 cada uno, de las cuales fueron emitidas 3.000 y suscritas por los socios todas las acciones descritas a continuación. Entonces, ¿qué significa? Que de estas 3 millones de bolivianos están representadas por 3.000 acciones, ¿verdad? Ya que cada uno cuesta 1.000 bolivianos. Y todas las acciones que han sido emitidas han sido suscritas en su totalidad por los accionistas. Acá tenemos tres accionistas quienes están detallando la forma en la cual ellos han adquirido las acciones. Algunos han, una determinada cantidad de sus acciones han sido adquiridas en efectivo y el resto se ha entregado activos como forma de pago. Lo que nos están pidiendo en la práctica nos dice, se pide el cuadro de aportes, el registro contable y el balance de apertura. Entonces vamos a dibujar un cuadro de aportes que ya habíamos hecho antes en otras clases, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer el cuadro de aportes? Necesitamos detallar de qué forma se está pagando las acciones. También necesitamos indicar quiénes forman parte de la sociedad, o sea que en esta parte superior vamos a poner el nombre de los accionistas y vamos a proceder a la totalización de cada uno de ellos. Asimismo, vamos a indicar de qué forma o con qué están pagando las acciones cada uno de los socios. Entonces, procedemos a llenar el cuadro. Por ejemplo, tenemos al socio Martín, que ha aportado con terreno, edificios y dinero en efectivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Vamos a ir anotando de acuerdo en orden, ¿no es cierto? Entonces, primero efectivo, que él ha aportado 300.000, luego ha aportado mercaderías y mercaderías, perdón, ha aportado efectivo, ha aportado terrenos y edificios. Entonces, ha aportado efectivo y también está aportando terrenos y edificios, o sea, está aportando activos. Después procedemos a sumar para saber cuánto ha sido el capital pagado de este socio y vemos que ha pagado 1.000.000 de bolivianos. El socio no tiene capital no pagado, por tanto el capital social del socio también es 1.000.000 de bolivianos. Procedemos con el socio Paolo Rubio. El socio Paolo Rubio está aportando dinero en efectivo, tiene un aporte pendiente, miren acá dice saldo en 30 días y también mercaderías. Entonces vamos a anotar primero el efectivo, luego vamos a anotar las mercaderías
que son 600,000, y posteriormente vamos a anotar el saldo pendiente, ¿no es cierto? Que va a ser el capital no pagado. Entonces, en este caso, tenemos al socio Rubio que tiene un capital de no pagado que alcanza a bolivianos 120,000. Sumamos el capital pagado y sumamos el capital social. Y vemos que este socio ha pagado 101.300.000 bolivianos, que equivalen a 1.300 acciones, ¿verdad? Nos vamos con el socio Guerra. El socio Guerra está aportando también con dinero en efectivo y con activos, activo realizable y con un activo fijo que es el vehículo, ¿no? Activo fijo o bienes de uso, ¿verdad? Entonces tenemos aquí efectivo, que son los 320,000. Tenemos la mercadería, que son 200,000, y tenemos el vehículo. El vehículo que son los 180,000 bolivianos. Sumamos, vemos que este socio, el señor Guerra, tampoco tiene capital no pagado, al igual que Ricardo Martín. Entonces sumamos ambos importes y procedemos a totalizar. Totalizamos cada uno de los aportes y vamos a ver que en este caso el capital pagado asciende a 2.880.000, el capital social a 3 millones, ¿no es cierto? Pero en este caso tenemos todavía un capital no pagado. No tenemos capital no suscrito, según habíamos indicado hace rato, que son las acciones que no se han suscrito, porque en este caso toditas las acciones que han sido lanzadas para ser adquiridas por los socios han sido suscritas. Ellos han suscrito las 2.500 acciones, ¿verdad? O perdón, las 3.000 acciones. Y tenemos un capital no emitido, y tampoco tenemos un capital no emitido, ¿verdad? Porque todas las acciones, como repito, como ya habíamos dicho antes, han sido suscritas. Entonces aquí tenemos los 3 millones de bolivianos. Y procedemos a hacer el siguiente punto que nos indica la práctica y dice que vamos a realizar el registro contable. Entonces, para la cual vamos a rayar el libro diario, como indican las formalidades de ley, y vamos a tener la fecha, el detalle, el debe y el haber. El primer registro contable que corresponde hacer en las sociedades anónimas es hacer el registro del capital autorizado. Ustedes saben que el capital autorizado es aquel importe, ¿sí? Que se determina al momento de la suscripción de la sociedad, ¿sí? Entonces, el primer registro contable para nosotros va a ser acciones a emitir a capital autorizado, que tiene que corresponder a los 3 millones de bolivianos, que representan las 3.000 acciones, ¿verdad? Nuestra glosa dirá por el capital autorizado representado por 3.000 acciones a bolivianos 1.000 cada uno. El segundo registro contable corresponde a la emisión de acciones. Entonces vamos a poner acciones emitidas contra acciones a emitir. Si nos fijamos, lo que estamos haciendo es anular esta cuenta, ¿verdad? Acciones a emitir, que estaba en el debe, lo estamos llevando al haber. ¿Por qué importe? Por los 3 millones de bolivianos también. Entonces, escribimos la glosa y vamos a decir por la emisión de 3.000 acciones a bolivianos 1.000 cada uno. De igual forma. Ahora, corresponde hacer el registro contable número 3. En el registro número 3, nosotros tenemos que indicar la cantidad de acciones suscritas por los socios, para lo cual nuestro registro contable va a ser accionistas contra acciones emitidas. También puede escribirse en el registro contable como suscriptores contra acciones emitidas, ¿ya? También se pone accionistas suscriptores, qué sé yo. Entonces vamos a poner acá las dos formas que podrían corresponder al registro contable. Son los 3 millones de bolivianos también, los que tenemos que registrar acá. Y tenemos que detallar quiénes están suscribiendo cada una de las acciones. Entonces acá tenemos al socio Martín, que ha suscrito 1.000 acciones, al socio Rubio, que ha suscrito 1.300 acciones, y al socio Guerra, que ha suscrito 700 acciones
a bolivianos 1.000 cada uno, dando un total de 3 millones de bolivianos. El cuarto registro contable corresponde al pago de las acciones que realizan los socios, ya sea en efectivo o con algún activo que ellos deseen, ¿no es cierto? Esta información obviamente la sacamos del cuadro de aportes. Entonces acá vemos que tenemos efectivo, que para nosotros es caja, mercaderías, terrenos, edificios y vehículos. Y vamos a ir registrando cada uno de esos activos. Entonces registramos con sus respectivos montos e indicamos, por ejemplo, caja, la suma total que es 1.200.000, mercadería 800.000, copiamos esos importes, 800.000, terrenos 200.000, edificios 500.000 y vehículos 180.000 bolivianos. Procedemos al registro contable, al registro de la glosa y decimos por el pago a cuenta del capital suscrito. Ponemos pago a cuenta porque todavía tenemos un aporte pendiente, ¿no es cierto? Un aporte pendiente que sería el capital no pagado por el socio Rubio. Posteriormente hacemos el registro contable del capital social. Entonces, nuestro registro contable será capital autorizado contra capital social por los 3 millones de bolivianos. Con esto hemos concluido con el registro contable del libro diario. Según la práctica, corresponde hacer el balance de apertura. Entonces, vamos a ir clasificando cada una de estas cuentas, ¿no es cierto? Y procedemos al registro contable. Aunque el orden adecuado para hacer podría haber sido también hacer primero el balance de apertura y después el libro diario, el libro diario, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Tenemos que poner nosotros el nombre de la empresa. Como ven, aquí dice Empresa Petrolera Petbol. No está indicando el apellido de ninguno de los socios, ¿no es cierto? Que son el socio Martín, Rubio o Guerra. ¿Por qué? Porque precisamente es una sociedad anónima. Por eso ponemos Empresa Petrolera Petbol. O sea, tiene que indicar el origen o la actividad que realizan, ¿no? La empresa. Ponemos el nombre, que es balance de apertura, e indicamos la fecha al cual se está haciendo el registro contable de este estado. Entonces acá ponemos al 1 de febrero del 2019, puede ser, ¿no? Expresado en bolivianos. Y de esa manera vamos a ir registrando las cuentas del activo, que en este caso tenemos un activo corriente y activo disponible que corresponde a un importe de 1.200.000. Entonces ponemos caja 1.200.000, después ponemos el activo realizable, no, perdón, tenemos un activo exigible porque aquí tenemos un capital no pagado. Entonces, el activo exigible va a ser aportes por cobrar por 120.000 bolivianos y el realizable, que corresponde a las mercaderías, que es igual a 800.000 bolivianos. Proseguimos y tenemos que hacer el registro contable del activo fijo o los bienes de uso, donde tenemos terrenos, edificios y vehículos. Registramos cada una de las cuentas con sus respectivas cuentas y procedemos a hacer las sumas parciales para posteriormente hacer la suma total. Entonces, aquí vemos claramente que el total activo equivalen a o alcanzan a 3 millones de bolivianos. Y lo mismo vemos en la parte del pasivo y patrimonio. En la parte de pasivo y patrimonio vamos a ver algo interesante al ver que hemos emitido y suscrito todas las acciones existentes en la empresa, ¿no es cierto? Entonces acá vemos que ponemos el capital social del total de las acciones y vamos a ir detallando el aporte que ha hecho cada uno de los socios con las correspondientes acciones suscritas, ¿no es cierto? Como ven, acá no estamos detallando ni las acciones a emitir, que teníamos acá en el cuadrito, no teníamos capital no suscrito ni capital no emitido, que el capital no suscrito serían las acciones no suscritas, ¿no? O acciones no emitidas. No detallamos nada porque todas las acciones han sido emitidas y suscritas. Eso sería todo respecto a esta práctica.
Vamos a empezar con otra práctica que, donde vamos a ver un ejemplo de la venta de acciones con prima, ¿ya? ¿Qué significa una venta de acciones con prima? Una venta de acciones con prima se refiere a, ustedes saben que cuando una empresa tiene una actividad económica por un determinado periodo, puede dar como resultado la pérdida o la utilidad de ese periodo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a suponer que en este caso tenemos una utilidad, ¿ya? Por eso estamos vendiendo con prima, ¿ya? Porque si fuese con pérdida, entonces tendríamos que vender las acciones eh, a un valor inferior al valor en libros, ¿no? O valor en nominal. Ahora, entonces vamos con la práctica que dice, se constituye la sociedad anónima empresa petrolera Petbol con un capital autorizado de bolivianos 4 millones, representado por 4.000 acciones con un valor nominal de bolivianos 1.000 cada uno, de las cuales fueron emitidas 2.500 y suscritas por los socios la misma cantidad de la siguiente manera. Y aquí nos detallan que el socio Martín ha adquirido 1.000 acciones, Paulo Rubio 700 y Juan Guerra 800 acciones que fueron pagadas en efectivo. Y nos están pidiendo que hagamos el libro diario y el balance de apertura. Entonces ya no hacemos el cuadro de aportes porque no considera ninguna dificultad, ¿no? Todos estamos pagando con efectivo. Entonces, lo primero que hacemos es hacer el registro, como ya habíamos dicho antes, del capital autorizado. Entonces, ponemos acciones a emitir a capital autorizado por los 4 millones de bolivianos. Y nuestra glosa dirá por eh, por el registro del capital autorizado, ¿verdad? Luego, el registro contable número 2 hace referencia a la emisión de las acciones. Entonces vamos a poner acciones a emitir contra acciones emitidas contra acciones a emitir. Es decir, esta cuenta de acciones a emitir que está en el debe, vamos a llevar al haber, ¿no es cierto? Entonces llevamos al haber y vamos a, el importe por el cual vamos a hacer, va a ser por las 2.500 acciones, ¿verdad? Porque aquí dice que se han emitido 2.500 acciones. Entonces vamos a poner 2.500 acciones por 1.000 bolivianos. Multiplicamos y nos sale los 2 millones de 2.500.000 de bolivianos. Y hacemos la glosa y va a decir por la emisión de 2.500 acciones a bolivianos 1.000 cada uno, como ya habíamos indicado antes. El registro contable número 3 corresponde a la suscripción de las acciones, para lo cual decimos accionistas contra acciones emitidas. Entonces acá tenemos que indicar la cantidad de acciones que han suscrito los socios y según la práctica se han suscrito las 2.500 acciones que la empresa ha sacado, ¿verdad? Por eso corresponde poner al debe y al haber las 2.500, los 2.500, 2.500.000 bolivianos. Ahora, si nos fijamos, poco a poco estamos yendo anulando las cuentas. Por ejemplo, aquí acciones de emitir que estaba en el debe, lo hemos llevado al haber, pero por solo 2.500.000 bolivianos. Después hemos puesto accionistas contra acciones emitidas, igual. Entonces, esta cuenta que era acciones emitidas que estaba al debe, ya ha desaparecido con las acciones emitidas, llevándolas al haber, ¿no es cierto? Ya se habría cerrado esa cuenta. Entonces, vamos a registrar el detalle de las acciones que han comprado cada una de las, o que se han suscrito cada uno de los socios. Por ejemplo, los socios Ricardo Martín 1.000, el socio Rubio 700, el socio Guerra 800. Y procedemos a hacer el registro contable de la glosa. Y va a decir por la suscripción de las 2.500 acciones, ¿verdad? Ahora corresponde hacer el registro contable del pago de las acciones. Entonces, hemos dicho que según la práctica se está comprando todo en efectivo, se está pagando todo en efectivo. Entonces va a ser caja contra accionistas por los 2.500.000 bolivianos y lo mismo vamos a hacer la glosa que va a indicar que es el registro del pago de las acciones. Ya hicimos, hemos hecho el registro contable
el libro diario y el balance de apertura, ¿no es cierto? Entonces hemos hecho el registro contable de cada una de las acciones, que son secuenciales, ¿no es cierto? Ahora procedemos a hacer el balance de apertura. Entonces, lo primero que ponemos es el nombre de la empresa e indicamos la moneda y la fecha en la cual estamos realizando el balance de apertura. Entonces va a decir Empresa Petrolera Petbol S.A., balance de apertura expresado en bolivianos, y vamos a poner eh, lo que corresponde al activo, ¿sí? Y sabemos que todo se ha pagado en efectivo, entonces no hay mayor problema, no hay mayor dificultad. La única cuenta que vamos a tener va a ser la cuenta de caja, ¿verdad? La cuenta de caja porque se ha pagado en efectivo. Sumamos y nos da el importe de 2.500.000. Ahora veamos de qué manera está compuesta el pasivo y el patrimonio. Fíjense acá, ya estamos mencionando aquellas, vamos a mencionar aquellas cuentas, aquellas acciones que no han sido suscritas. Fíjense, aquí tenemos el capital social, que es la suma del aporte de cada uno de los socios, ¿verdad? Que tenemos acá, que son los 2.500.000. Ahora, tenemos que mencionar siempre en el capital social, mientras tengamos todavía acciones a la venta o acciones por ser emitidas para que la empresa sea capitalizada, tenemos que indicar el capital autorizado. Entonces, aquí el capital autorizado vamos a indicar los 4 millones que sabemos que representa a 4.000 acciones. Y tenemos a emitir 1.500 acciones, que en boliviano sería 1.500.000. ¿De qué manera sacamos? Tenemos que restar, ¿verdad? Vamos a restar 4.000 acciones menos 2.500 acciones. ¿Cuántas acciones nos quedan? Restamos 4.000 menos 2.500, nos quedan 1.500 acciones. Entonces, estas 1.500 acciones son aquellas acciones que todavía no se han emitido. Por eso dice acciones a emitir, ya que se van a emitir más adelante para capitalizar, buscar capitalizar la empresa. Y multiplicamos estas 1.500 por 1.000 bolivianos y nos va a dar los 1.500, el 1.500.000 bolivianos, que sería el equivalente a las acciones que todavía están pendientes a ser emitidas, ¿verdad? Entonces nos fijamos tanto el activo como el pasivo igualan, por lo que vemos que la práctica ha sido realizada en forma adecuada. Vayamos con el segundo ejercicio. Mire, yo he querido hacer en este caso y poner énfasis en la cantidad de acciones que teníamos a emitir, ¿sí? En este ejercicio no tenemos acciones no suscritas, porque todas las acciones que se han sacado al mercado también han sido suscritas y solo tenemos la cuenta que dice acciones a emitir. Entonces, vamos con la segunda pregunta que dice, el siguiente año se emiten 500 acciones, de las cuales el socio Antonio Arce adquiere 100 acciones sobre la par. ¿Qué significa sobre la par? Que son acciones con prima. A bolivianos 1.000 cada una, con una prima de bolivianos 40 por acción, cancelándolas en efectivo. ¿Qué significa? ¿Qué está sucediendo en esta práctica? Que en este punto la empresa o los socios han decidido capitalizar la empresa, por eso han emitido 500 acciones para que puedan ser suscritas por los socios. Y en este caso solo tenemos al socio Antonio Arce que se ha suscrito 100 acciones. ¿Ya? Obviamente, como ya ha pasado una gestión, entonces vemos que ya la empresa ha tenido una utilidad, por eso están vendiendo con prima. Veamos acá, dice el superávit está compuesta de la siguiente manera. Reserva legal, 4.800 y la utilidad de la gestión, 96.000 bolivianos. Sabemos que esta utilidad de la gestión tendría ya o está presentada acá sin el impuesto, ¿no es cierto? O sea, ya se habría sacado el IUE y también de este importe se ha sacado la reserva legal que corresponde a 4.800 bolivianos. ¿Qué nos están pidiendo en la práctica? Que hagamos un registro contable y la evolución al patrimonio, es decir, que mostremos cómo ha evolucionado el patrimonio. De este patrimonio que se presentaba de esta manera, vamos a ver de qué manera ha evolucionado con la venta de acciones con prima. Entonces, continuemos.
Primer registro contable que tenemos que hacer es el registro de la emisión de acciones, ¿verdad? Que hemos emitido 500 acciones. Entonces, correspondería hacer desde este registro contable, que es acciones emitidas a acciones emitidas. Entonces acá nos fijamos, ponemos acciones emitidas a acciones emitir, los 500,000 bolivianos que corresponde a 500 acciones por bolivianos 1,000 cada uno. Después, el segundo registro contable es por la suscripción de las acciones. Entonces, hemos visto, según este ejercicio, que de estas 500 acciones, solo 100 acciones han sido suscritas por el socio ARCE. Entonces, ponemos accionistas suscriptores contra acciones emitidas y multiplicamos 100 acciones por 1,000 bolivianos, nos dan los 100,000 bolivianos. Y mi glosa dirá por la suscripción de 100 acciones a bolivianos 1,000 cada uno. Una vez que hacemos el registro contable de las acciones que se están comprando, si se fijan, estamos haciendo el registro a valor nominal, ¿no es cierto? Al valor en la cual se han escrito o se han constituido las acciones. Pero al ya existir un superávit, tenemos que hacer ahora el registro contable de las acciones con prima, ¿ya? O sea, la venta de las acciones con prima. Por eso vamos a poner primas por cobrar contra reserva sobre emisión de acciones. Y acá lo que vamos a hacer es multiplicar las 100 acciones por los 40 bolivianos, que es el valor de la prima de las acciones. Ahora, veamos si ha sido correctamente determinado estos 40 bolivianos del superávit o de la prima. ¿De qué manera lo vamos a obtener? El valor en libros de la acción, porque no olvidemos que cuando se ha constituido la empresa, cada acción valía 1,000 bolivianos. Entonces, al ya existir utilidades, este valor se ha incrementado. Por eso es que el valor en libros se determina con la suma del capital social más el superávit. Entonces, sabemos que el capital social es de 2,500,000. Entonces, sumamos, vamos a sumar, vamos a poner acá 2,500,000 y vamos a sumar la reserva legal y la utilidad, ¿sí? Sumando nos da 100,800, ¿sí? 96,000 más 4,800 nos da 100,800. Y estos dos importes dividimos por las acciones que están en el mercado, ya las acciones en el mercado. Es decir, estos 2,500,000 están representadas por 2,500 que en este momento están en el mercado trabajando, ¿verdad? Entonces, dividimos, ¿verdad? Sumamos. Vamos a sumar el capital más el superávit dividido entre las 2,500 acciones y nos da un importe de 1,040 bolivianos. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos, ¿no? El valor nominal menos el valor en libros nos va a dar la prima o el superávit, ¿no es cierto? Entonces, acá ya tenemos. Y así que ha sido determinada correctamente la prima. Entonces, habíamos dicho, primero hacemos el registro de la acción que está comprando el socio al valor nominal y luego hacemos el registro contable de la prima. Prima por cobrar contra reserva para emisión de acciones. Ese sería nuestro registro contable. ¿Ya? Entonces acá vamos a multiplicar 100 bolivianos por 40. Perdón, 100 acciones por 40 bolivianos y nos da los 4,000 bolivianos. Y registramos, hacemos el registro de la glosa que va a decir por la prima de 100 acciones a bolivianos 40 cada uno. Y según la práctica nos indican que están pagando, que el socio está pagando en efectivo. Entonces hacemos el registro contable de el pago de las acciones, ¿verdad? Que va a ser caja contra suscriptores, contra accionistas suscriptores, ¿verdad? Por los 104,000. ¿Qué significa? Que esta cuenta de accionistas suscriptores que estaba al debe, ahora la estamos trayendo a la B. Y esta cuenta que dice primas por cobrar, también la traemos a la B.
los 4.000 bolivianos y así pagamos con caja el importe respectivo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer y tener cuidado es que todas las cuentas deben estar debidamente detalladas. Debemos saber cuál es el origen de cada importe. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en el registro de las cuentas. Ahora veamos de qué manera ha evolucionado el patrimonio. Veamos. Ustedes saben que para el libro diario lo que se hace es sumar, ¿no es cierto? Totalizamos todo. Ahora vamos a ir totalizando, o mejor dicho, analizando el patrimonio. Entonces, vamos a poner, solamente estamos viendo acá la parte patrimonial, no nos estamos fijando en la parte del activo, ¿ok? Según lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces aquí vamos a poner empresa petrolera PIB SA, patrimonio, podemos poner aquí evolución al patrimonio. Evolución al patrimonio. Evolución del patrimonio. Entonces, fíjense, acá tenemos el capital social, ya no es 2.500.000. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo socio, que es el socio Arce. Es el socio Arce, tenemos un nuevo socio. Y por un lado, entonces teníamos al socio Ricardo Martín que había aportado 1.000.000, el socio Rubio 700.000 bolivianos, Juan Guerra 800.000 y ahora tenemos al socio Arce con 100.000 bolivianos. Sumamos todo esto y nos dan los 2.600.000, ¿sí? Por un lado. Ahora, por otro lado, vamos a ver el capital autorizado. ¿Qué sucedió? El capital autorizado correspondía, y vamos a hacer algo interesante. Tenemos en este caso 4 millones de bolivianos. Estos 4 millones de bolivianos representan 4.000 acciones. Las acciones a emitir ya son 1.000.000. ¿Cómo obtenemos? Vamos a restar las 4.000 acciones que teníamos menos 2.500 acciones que se han sacado al mercado y menos las 500 acciones nos va a dar los 1.000.000 de bolivianos, que esto representa 1.000 acciones, ¿no es cierto? O sea, aquí podemos anotar, fíjense, teníamos, a ver, vamos a poner acá, 4.000 acciones. De las 4.000 acciones hemos sacado a la venta 2.500 para que se constituya a la sociedad, 2.500 acciones. Después, nuevamente hemos sacado 500 acciones para capitalizar la empresa. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos, ¿verdad? 4.000 menos 500, perdón, menos 2.500 y menos 500. Nos dan las 1.000 acciones. Todo esto, todas estas son acciones, ¿verdad? Todas son acciones. Entonces, lo que nos queda por emitir son 1.000 acciones. Todavía nos queda 1.000 acciones para que la empresa pueda capitalizarse más adelante. Entonces, estas 1.000 acciones por 1.000 bolivianos representa 1.000.000 de bolivianos. Y las acciones emitidas solamente tendríamos 400. ¿Por qué? Porque habíamos sacado 500 y de las 500 que hemos emitido se las han comprado 100. Entonces solo nos queda 400 acciones. 400 acciones por 1.000 nos da los 400.000. ¿Sí? Entonces de esa manera se constituye o está evolucionando el capital, ¿no es cierto? Esto voy a pintarlo para que se ubiquen mejor y veamos que estamos hablando acá de acciones. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el superávit? En un principio, el superávit, según la información que teníamos, en el superávit teníamos 96.000 bolivianos, que era la utilidad de la gestión, según planteamiento. Aquí está 96.000 y una reserva legal de 4.800. No teníamos nada más que estas dos cuentas.
utilidad de la gestión y reserva legal. Eran esas dos cuentas las que teníamos. Pero nosotros, al vender las acciones con prima, ya hemos incorporado en nuestro superávit otra cuenta que se llama reserva sobre emisión de acciones, que corresponde a los 4.000 bolivianos, que es por la venta de las 100 acciones con prima. ¿Sí? Entonces, como ven, al nosotros haber vendido esas 100 acciones, hemos incrementado el capital eh, y también tenemos una nueva cuenta en el lado del superávit. Bueno, espero que hayan entendido. Nos vemos la próxima clase y pueden ver el video las veces que sea necesaria para poder comprender mejor. Eso es todo, jóvenes. Que tengan un bonito día.